Una de las cosas más interesantes del mundo de los videojuegos es la variedad de plataformas a las que podemos acceder, pero durante años siempre nos ha llamado la atención tener nuestra propia consola arcade, con múltiples juegos, y esto es algo que muchos comerciantes ya saben. Por ello, últimamente se ha puesto de moda la consola tipo stick, por lo menos aquí en Latinoamérica. Es un pequeño dispositivo con hardware diminuto, con múltiples emuladores lista para conectar y jugar. De hecho, nos recuerda a aquellas consolas baratas que algunos tuvimos, en las que usábamos cartuchos para jugar. Claro está que esta consola es mucho, pero mucho más costosa. Además, podríamos decir que cuenta con tecnología superior. Sus controles son inalámbricos y los cartuchos se reemplazan por una memoria micro SD, en la que el tamaño varía y esta puede contener miles de juegos distintos. Su procesador es de tecnología ARM, como los procesadores de los celulares, y ejecuta un sistema operativo llamado RetroArch, donde se alojan las diferentes consolas o emuladores. ¿Pero realmente vale la pena este costo? Su costo es alrededor de $40 a $50 y viene con miles de juegos y se puede conectar por HDMI. Pero desde mi mentalidad de latinoamericano, donde el dicho dice, si no me la sé, me la invento, creo que no vale la pena. Sí es cierto que sus controles son inalámbricos, es cierto que ya viene con miles de juegos y se le pueden instalar más, es cierto que cabe en el bolsillo de un pantalón, pero aún así no es suficiente, sigue siendo muy costosa, además con publicidad engañosa, porque la venden con posibilidades de video en 4K. ¿En serio dudan tanto de nuestro intelecto? Así que para poner a prueba qué tan difícil y costoso es hacer una consola arcade, lo intenté para sacar pruebas y poder decir como que sí vale la pena esta mini consola o tal vez no. Para comenzar con este proyecto hipotético, lo primero es buscar un sistema operativo que se encargue de alojar todas las consolas o emuladores juntos. Y para esto existe Batocera, y en su sección de compatibilidad encontrará todas las consolas necesarias y que puede soportar este sistema operativo. Lo segundo es tener un PC disponible, no muy viejo, porque en la actualidad la versión de 32 bits de Batocera ya no se puede descargar, pero para que le quede aún más fácil a entender, el PC debe contar con un CPU que soporte 64 bits, y para saber si lo soporta o no, es solo cuestión de buscar el nombre de dicho procesador en Google, y en sus especificaciones saldrá dicha información. Lo siguiente es descargar Balena Etcher. Este es un programa que nos permite instalar el sistema operativo en una unidad de almacenamiento, ya sea micro SD o unidad de almacenamiento tradicional. Pero ojo al siguiente hack. Si usted ya tiene una USB y esta está booteada con la herramienta Ventoy, solo es cuestión de pasar el sistema operativo a dicha USB y listos. No tienen que hacer nada más. De hecho, ya podría usar Batocera como consola en cualquier PC. Dejaré el video de cómo hacer una USB booteable con Ventoy en la descripción de este video. Le explico cómo lo hice yo para que me entienda. Yo conecté mi USB con Ventoy, luego dentro de esta creé una carpeta llamada Batocera y aquí guardé el sistema operativo que viene en IMG. También guardé el programa de Balena Etcher en su versión portable, puesto que mi idea era instalar Batocera en la memoria interna del PC que iba a usar. Pero precisamente este tenía el problema de conexión de energía que les comenté en el anterior video, así que tuve que omitir esta opción. Lo siguiente es muy sencillo, debe conectar la USB al PC, iniciar desde la USB y seleccionar el sistema operativo de Batocera y luego usar la versión verbose. Esta cargará las opciones sin interfaz, lo que hará que el sistema sea relativamente menos denso en su primer arranque. Créame, si su PC es viejito, lo agradecerá. Tomará algunos minutos y luego de que cargue la interfaz ya estará listo para jugar, puesto que ya trae algunos juegos instalados para pasar el rato. Me disculpo por la calidad del video, pero en un despiste quemé el splitter HDMI con el que iba a conectar la imagen a mi capturadora barata. Mi primer intento ejecutando Batocera lo hice usando el CompuStick, del cual hablé en el video anterior, y funcionó bien sin problemas, pero aún así se bloqueaba el puerto USB cuando conectaba más de un dispositivo. Así que tuve que usar mi PC principal. Aquí conecté todo tal cual como les expliqué anteriormente y ya pude jugar Donkey Kong sin problema. En resumen, me costó $7 la USB, 30 minutos de descarga del sistema operativo, 5 minutos más preparando la USB y el control y la PC ya los tenía. Así que tengo una consola portable por unos $7. Creo que no está nada mal el precio, así que si ya tiene una PC en cualquiera de los lados donde quiera ir, ya tiene todo listo y solucionado. Obviamente, si solo cuenta con un televisor no funcionará así de fácil, porque este no tendrá el hardware que se encarga de ejecutar el sistema operativo portable de Batocera.
por lo que dichas consolas que valen entre 40 a 50 dólares podrían ser de su interés. O también podría intentar reutilizar un PC viejo o un TV Box que es más barato, instalarle el sistema operativo de Batocera más todos los juegos que le interesen y hacer la prueba de cuánto dinero invirtió versus el costo de estas consolas populares. Así que para que se anime, le dejo este video donde le explican cómo personalizar la interfaz de Batocera, ponerle música y demás cosas que harán que usted pueda tener su propia consola arcade a su gusto y según su estilo. Recuerde que si le gusta este tipo de videos, no dude en apoyarnos dejando su me gusta y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.